Pasamos ahora al condicional 2. El condicional 2 se va a manejar de la misma forma que el 1, a nivel macro. Es una oración compleja, como ustedes observan acá, que está dividida por una coma, como pasaba en el condicional anterior, que tiene la palabra más importante que es if, que implica la condición, igual que en el condicional anterior. Tenemos en dos fragmentos separados por la coma un sujeto en cada fragmento. Y tenemos un verbo en cada fragmento. Y podemos tener información extra o no, porque la información extra es lo que menos importa, puede estar o puede no estar. Vamos a completarlo. Bueno, si ustedes observan, es muy parecido al condicional 1, es la misma estructura, es el mismo funcionamiento. Pero ¿cuál es la diferencia? Dos diferencias. ¿Para qué se utiliza? Ya no estamos hablando más de futuro, ya no estamos hablando más de causa y consecuencia ni de advertencia. Estamos hablando de situaciones imaginarias en el presente. El famoso, si yo tuviera plata, si yo tuviese plata, me compraría tal cosa. Si yo tuviera una casa, tendría un montón de perros, ¿sí? Bueno, yo imagino algo que podría ocurrirme en el presente. Si ganara la lotería, me compraría, no sé, una quinta, ¿sí? Bueno, lo que va a pasar ahora, ¿sí? Además de las, casi me lo salteo, además de las situaciones imaginarias, también podemos dar consejos, ¿sí? Para dar un consejo, nosotros ¿qué decimos? Si yo fuese vos, iría a ver al médico. Si yo fuese vos, dejaría de fumar, ¿sí? Bueno, esos son los dos usos del condicional 2. Vamos ahora a la parte importante. Una vez que yo entendí que tengo que colocar el if, tengo que colocar la coma, que tengo dos partes separadas, porque es una oración muy larga y tiene dos fragmentos separados, que tengo un sujeto en cada fragmento, que tengo un verbo en cada fragmento y que puede haber o no extra. Una vez que yo entendí eso, tengo que prestar atención al verbo. Miren el verbo, en vez de estar en presente simple, como era en el caso del condicional 1, está en pasado simple. Si yo tuviera tal cosa. Para que este verbo esté en pasado simple, yo necesito aplicar las reglas que estábamos viendo antes, que vimos en el trabajo anterior. El verbo en el pasado tiene que tener ed si es regular o va a ir en la segunda columna si es irregular. ¿Qué pasa si quiero utilizar el negativo? Se deben acordar que el auxiliar didn't es el auxiliar para el negativo en pasado. En el anterior teníamos don't y doesn't en presente simple. Ahora tenemos didn't. En el anterior teníamos los verbos con la S, ahora tenemos los verbos con la ed o la segunda columna. Ok, pasamos al segundo fragmento. El pasado simple ya lo coloqué en el fragmento donde está el if. Entonces, en el fragmento que me queda, antes teníamos el will. Ahora vamos a poner la versión modificada del will, el would, que es el de imaginario. Si yo digo I would play, estoy transformando el verbo play, jugar, en jugaría. Si yo digo I would eat, estoy transformando el verbo comer, eat, al agregarle el would en comería. Es el imaginario. Y es bastante fácil, así como el will y el want, ¿sí? Lo teníamos en el condicional 1, acá vamos a usar el would en positivo y el wouldn't en negativo. Obviamente con el verbo base. Si lo comparamos en forma macro, es casi lo mismo, pero la única diferencia es que en vez de usar presente simple, uso pasado simple, y en vez de usar will, uso would. O sea que ambos condicionales son muy parecidos, pero las diferencias son el uso y los verbos. Por supuesto que el condicional puede tener partes negativas, como vimos en el anterior. ¿Sí? Quiero que discutamos el ejemplo. If I had a better job, si yo tuviese un mejor trabajo,
I would have a better salary. Yo tendría, este es el imaginario, un mejor salario. Por supuesto que yo puedo poner negativo, lo que yo quiera. Si puedo poner negativo acá, negativo en un solo lado, negativo en el otro. Todo tiene que depender del contexto, si la oración tiene sentido, ¿sí? Porque no voy a decir, si no tuviese un mejor trabajo, tendría un mejor salario, ¿sí? O sea, tienen que fijarse que tenga lógica lo que estoy diciendo, ¿sí? Obviamente que si tengo un trabajo peor, el salario no va a ser mejor, a eso me refiero. Tienen que fijarse que tenga sentido. También va a pasar lo mismo que pasaba con el condicional 1. Yo puedo tener los fragmentos invertidos. Observen, el if está en el medio. Al estar el if en el medio, la coma no la necesito porque el que coordina es if. Entonces, ¿qué hice yo? Este fragmento lo moví acá, este fragmento lo moví acá. Observen, el if siempre va acompañado de pasado simple. Por lo tanto, si muevo el if acá, el pasado simple tiene que estar de este lado. Por consiguiente, ¿qué hago con esto? Lo paso acá adelante. Y aquí tengo el would para hablar del imaginario. Y el would siempre acompañado del verbo base, igual que el will. Esos serían los dos temas. Pueden escuchar este video todas las veces que quieran, como les dije. Pueden copiar todo esto en su carpeta, espero que entiendan la letra, ¿sí? Esta oración significa, si ella ella sería parte del equipo de básquetbol si fuese más alta. Pueden ver, es una situación imaginaria en el presente. Obviamente que ella no es más alta, pero estamos imaginando qué pasaría si ella tuviese otra altura.